Dile al que está a tu lado: no cambies de barca. Y cuando usted analice esta palabra, la palabra comienza haciéndonos entender: aconteció un día. De que lo que la palabra nos enseña es un acto 100% verídico, un suceso que sucedió, algo que ocurrió, que marcó una historia, que cambió una generación. Dice que Jesús, cuando terminó, Jesús fue claro. Jesús le dijo a sus discípulos: es necesario que crucemos del otro lado. Dile al que está a tu lado: hay posiciones donde tú te encuentras que debes de entender de que ya debes de cambiar. Por eso es necesario que tú entiendas las instrucciones que Jesús le da a los discípulos. Porque si tú no entiendes las instrucciones, ¿cuáles son instrucciones? Su palabra. Tú no tienes un norte específico hacia dónde tú debes de ir. Por eso Jesús no solo le dio el mandato, sino que Jesús le dio coordenada, le dio instrucciones específicas hacia dónde Él quería que los discípulos fueran. Por eso Jesús dijo: es necesario. En otras palabras, en este lugar terminamos el propósito del Padre. Cuando usted analiza en otros de los evangelios, dice que Jesús había acabado de manifestar el reino, milagros, prodigios. Y dice que cuando Él se levantó, dice que Él se fue a un lugar a orar apartado. Y los discípulos tuvieron que lidiar con las personas. Dice que la multitud golpeaba. Todos vinieron a buscar el milagro que necesitaban. Ellos reconocieron de que Jesús era la solución que ellos necesitaban. Los discípulos se turbaron y comenzaron a buscar a Jesús. Y cuando ellos le hablan a Jesús y le dicen: Jesús, ya todo está listo, ya todo está preparado, la multitud espera por ti. Ayer hiciste milagro, hoy la voz se expandió, hoy las personas son más. Me encanta, porque Jesús nunca se desenfocó. Jesús no caminó por lo que las personas demandaban. Jesús caminaba por lo que el Padre le revelaba. Humanamente, aquel lugar era la plataforma perfecta donde estaban las almas, donde estaba el ambiente preparado para Jesús manifestar su gloria. Pero Jesús le dice: es necesario que pasemos al otro lado. Está bien que todo esté bien, está bien la necesidad, está bien la multitud, pero yo camino por lo que el Padre revela. Jesús sabía que la garantía del manifestar lo sobrenatural no era que Él era Jesús, era que Él caminaba direccionado con el Padre. Aunque la multitud estaba en este lugar, pero la gloria se había movido, la nube se movió, y Jesús sabía que si Él no caminaba con la nube, no podía hacer, gloria a Dios, aleluya. Gracias, Espíritu Santo. Mire, cuando uno habla direccionado por la presencia, Él te abre el conocimiento a su ciencia. A veces queremos llevarnos de la multitud. Queremos sentirnos de que nosotros somos la figura importante. A veces sentimos de que todos vienen detrás de uno. Pero Jesús nos enseña que a pesar de que había una multitud, es mejor
obedecer al Padre que moverse por sus emociones. Por eso Jesús le dice a los discípulos: pasemos al otro lado del lago. Y dice, y partieron. Y en el 23 dice, pero mientras navegaban, dice que Jesús se durmió. ¿Cuándo usted se duerme? ¿Cuando está agotado? ¿Cuando está cansado? ¿O cuando usted tiene su confianza puesta en la persona que está guiando la barca? Por eso cuando uno predica, no importa el lugar, 3, 4 horas. Cuando yo sé que ando con Rodolfo, cuando vengo en el camino, ¿qué yo hago? Vengo durmiendo. ¿Por qué? Porque tengo mi confianza, primero puesta en Dios, y segundo en la mano de ¿quién? De Rodolfo. Ahora mira algo. Y es que cuando Jesús se durmió, dice, y se desencadenó una tempestad. La tempestad nunca se desencadenó mientras ellos no habían tomado la decisión de remar mar adentro. Mientras ellos estuvieron en la orilla, todo estaba bien. Mientras ellos no accionaban, todo estaba normal. Pero cuando ellos decidieron obedecer la voz de Jesús, dice que se levantó una tempestad en contra. Si hay algo que el enemigo quiere, es que tú no obedezca la voz de Jesús. Por eso todo puede estar bien en tu vida hasta que tú decides buscar a Cristo. Cuando tú decides obedecer a Dios, lo que antes estaba normal es lo primero que se te levanta en contra. Y aquí la tempestad me enseña algo. Pregúntame qué. El trabajo de la tempestad no era voltear la barca. Satanás sabía que Cristo no iba a morir ahogado. Satanás sabía que mientras Cristo estuviera en la barca, esa barca no podía ser volteada. Porque tú puedes ser procesado, tú puedes estar en prueba, pero mientras tú tengas a Cristo, hay una garantía de que a pesar del proceso, a pesar de la prueba, hay un destino que Cristo asignó en tu vida. Y mientras tú te mantengas firme a la corona incorruptible, por más que el enemigo levante tempestad en contra, nada podrá voltear tu barca. Por eso es tan importante que tú entiendas. Y yo le decía al Espíritu Santo, ¿cuál era el motivo de esta tempestad? ¿Qué fue lo primero que Jesús le dijo? Es necesario que crucemos al otro lado. Diga conmigo, le dio instrucciones, dirección, un punto de llegada, un norte donde ellos debían de ir. Por eso cuando la tempestad se levanta, el motivo de esta tempestad era desviar la barca, para que la barca no llegara al destino que Cristo estableció. Por favor, la niña, por favor, o te sienta o te mueve, por favor. Mi alma te adora, Espíritu Santo. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso es tan importante usted percibir. Porque hay tormentas que vienen a tu vida que no es para destruirte, que no es para que tu barca se voltee, que no es para muerte. Hay tempestades que son para desviarte, para desenfocarte, para que tú cambies el norte en Cristo, para que tú quites tu mirada de Cristo, para que tú cambies tu mirada. Por eso la tempestad se levantó.
Porque la tempestad, el enemigo sabía que si ellos llegaban a aquel lugar donde Cristo dijo, había un propósito que Cristo quería establecer. Él sabía que si Cristo dejó la multitud y fue detrás de aquel lugar donde el Padre estableció, era porque había algo que el Padre iba a hacer y el enemigo quería detener. Cada vez que Dios levanta un propósito en tu vida, tienes que tener cuenta con las tempestades que se levantan en contra, porque ellas lo que quieren es cambiar tu destino. Tu destino es estar en un altar, ellas quieren desviarte. Tu destino es predicar, ellas quieren desenfocarte. Tu destino es el hospital, orar por los enfermos, ellas quieren desviarte, porque ellas saben que si tú te mantienes firme remando, a pesar de las tempestades que se levanten en contra, vas a ver la mano de Dios obrar en tu vida. Por eso dile al que está a tu lado, ¿cuál es la tempestad que está desviando tu barca? ¿Qué es lo que ha puesto tus ojos y has cambiado tus ojos hacia el norte que Jesús quiere llevarte? Y dice que se levantó una tempestad de viento. Y me encanta, pregúntame por qué. Porque una tempestad no es una temporada. Por eso cuando se levantan ciclones, una temporada, sí. Porque la tempestad tiene un tiempo, un límite de tiempo definido. Es algo momentáneo. Es algo que tú no esperas. Por eso, por más grande que sea la tempestad que se levanta en contra, ¿qué tienes que hacer? Sigue remando. Porque esa tempestad que se te levantó no es una tempestad que se va a mantener en tu vida para siempre. Es un momento, porque sabe que tú estás remando, que tú estás accionando hacia el destino que Cristo estableció en tu vida. Por eso Él quiere detenerte, por eso Él quiere quitarte del propósito, cambiar tu alineación. Por eso Él quiere cambiar el destino para que tú salgas de la ruta que Cristo estableció en tu vida. Y dice que cuando se levantó esta tempestad, y dice, y se anegaban y peligraban. ¿Tienen el micrófono? La primera cita, gloria a Dios, Camila, es Mateo 8:24. Y yo quiero que usted preste atención. Imagínese los discípulos remando y esta tempestad. ¿Cómo usted cree que esta tempestad? ¿Usted cree que hacía fuerza a favor? ¿Qué hacía esta tempestad? ¿Se levantaba como? ¿En qué? En contra. ¿Para qué? Para que ellos se detengan. Y tú queriéndole, sirviéndole a Dios. Y el mundo haciéndote fuerza contraria. Y cada vez que tú te levantes, viene una tempestad. Y trata de sacarte de la zona. Y trata de sacarte de la ruta. ¿Para qué? Para que tú no llegues. Porque Él sabe que si te mantienes firme, que si te mantienes remando como Cristo está en tu barca, hay una garantía de que vas a llegar a puerto seguro. Por eso la palabra nos redacta que a pesar de la tempestad, ellos nunca se detuvieron. ¿Por qué ha detenido tu barca? ¿Por qué has dejado de remar? ¿Qué fue lo que cambió el destino hacia donde Cristo te llevaba? ¿Por qué quitaste los ojos de Jesús? ¿Por qué cambiaste el norte? Si Dios te dio instrucción, si Él te dijo hacia dónde debías de ir. ¿Qué dice la palabra, Camila? En esto se levantó en el lago una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. ¿Y qué dice? Pero él dormía. Pero él dormía. Pregúntame por qué. Porque hay tempestad.
Hay procesos donde tú crees que Dios se olvidó de ti, donde por más que tú ores, tú no sientes la presencia. Por eso tú tienes que aprender a descansar en medio de la prueba. Porque hay pruebas que cuando se levantan, lo único que quieren es cambiar tu barca de destino. Hay momentos donde tú tienes que descansar en medio de la prueba. ¿Qué dijo la palabra el viernes pasado? Cuando el rey Josafat levantó la ciudad, ¿qué le dijo Jehová? Estad quieto y veis que yo soy Jehová y peleo por ti. Porque hay tormentas que para nosotros son grandes, pero para Jesús es el momento perfecto para Él descansar. ¿Cuál es nuestro trabajo? No detener la barca, seguir orando, seguir predicando, seguir leyendo la palabra, seguir manifestando el reino, aunque todo se levante en contra. No cambies el destino de tu barca. Todo estaba bien hasta que dice la palabra, ¿sabe qué? Comenzó a entrar agua en la barca. Porque cuando Él ve que levanta la tempestad y no logra cambiar tu barca de ruta, ¿qué Él va a empezar a hacer? Va a tratar de querer entrar en tu corazón. Ellos no se detuvieron mientras la tormenta golpeaba la barca. Cuando ellos vieron que el agua comenzó a entrar, dice que ellos sintieron que peligraban. ¿Por qué? Porque cuando el agua entró, comenzó a alimentar su duda. Por eso ten cuidado a quién tú le prestas tus oídos. Ten cuidado qué es lo que otro está alimentando en ti. El odio, el rencor, la ira, la envidia, el chisme. Nada de eso viene de Dios. Cuando alguien se te acerca y no es para hablarte de la palabra, no le prestes tus oídos, porque sin darte cuenta está alimentando lo que el enemigo quiere alimentar para cambiar tu barca de rumbo. Por eso cuando alguien venga a hablarte cosas que no son de Dios, tú quieres saber, dile, háblame de Dios. Háblame de Cristo para que tú veas. Pregúntame por qué se va a apartar. Porque la barca de esa persona no va en la misma dirección de la tuya. ¿Y qué es lo que él quiere? Cambiar tu rumbo. ¿Para qué? Para que tú te desenfoques y te apartes del camino donde Cristo está direccionando tu barca. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Pregúntame cuál. Que en tu barca hay una garantía. ¿Cómo se llama? Cristo. Porque el problema no es que se levante la tempestad. El problema no es que el agua entre en tu barca. El problema es que tú no tengas una garantía en tu barca. Porque a pesar del miedo que ellos sentían, ellos sabían de que había alguien dentro de la barca que podía darle una solución. Por eso dice
y vinieron a él. ¿Y qué hicieron? Le despertaron, diciendo: maestro, maestro, sálvanos, que perecemos. Cuando ellos dejaron que el agua alimentara su falta de fe, ya ellos se hubieron muerto. Ya ellos habían perecido y la barca no se había hundido. ¿Tú no ves que hay gente que antes de comenzar un negocio ya fracasó? Y hay gente que tú le cuentas una idea y tú no has terminado bien y te dicen todas las veces o todas las posibilidades que tú tienes de fracasar. ¿Por qué? Porque ellos te hablan del punto de vista de su experiencia. ¿Cómo es posible que tú tengas un problema y tú vayas donde la persona que teniendo el mismo problema que tú nunca lo ha resuelto? ¿Qué va a pasar contigo? Vas a salir más confundido que lo que tú antes estaba. Y dice que ellos, ¿qué hicieron? Levantaron y que dijeron: maestro, maestro, sálvanos, que perecemos. Y dice despertando, oye, despertando él. ¿Quién tiene la palabra? Mírelo, ¿qué es lo que dice la palabra? Reprendió. ¿Por qué él no le habló? ¿Por qué Jesús no le dio una orden a la tempestad? ¿Por qué reprendió? ¿Por qué? Porque hay tempestad que no son normales. Hay ataques en tu vida que no son normales. No quieran normalizar lo que es espiritual. No quieras no reconocer lo que es espiritual. Esa tempestad que se levantó no fue una tempestad normal. No fue un viento natural. Esa tempestad se levantó con un fin específico: destruir esa barca. Por eso tú tienes que discernir y percibir cuando el enemigo pone tempestad en tu vida, ofertas que quieren desviarte del propósito de Dios, que se ven bien, que son agradables, pero al final terminan apartándote del propósito por completo. Por eso ten cuidado. Por eso aprende a discernir, aprende a percibir cuando algo en tu vida no está bien. Cuando has permitido que cierta tempestad entren dentro de ti. Son tempestad que para usted ser libre de ella, ¿a quién usted tiene que clamar? A Jesús. ¿A quién usted tiene que levantar en su vida? A Jesús. Porque por más que tú luches con tu propia fuerza, no podrás salir de ella. Lo primero es que ellos reconocieron que humanamente hablando no tenían cómo contrarrestar esa tormenta. Merali, ¿por qué los discípulos no percibieron que era una tormenta espiritual? ¿Por qué si ellos caminaban con Jesús, Camila, ellos no percibieron que la tempestad que se levantó era espiritual? ¿Por qué ellos no reprendieron? ¿Por qué ellos se asustaron? ¿Cómo es posible que Jesús discierne lo que se había levantado en contra y ellos se enfocaron en lo que entraba dentro de la barca? Por eso cuando Jesús habla, ¿qué Jesús tenía? La solución. ¿Por qué? Porque Jesús tenía la autoridad sobre aquella tormenta. Porque ellos no percibieron, porque ellos no se pararon y reprendieron,
¿Por qué tuvieron que levantar a Jesús? Y dice que cuando Jesús reprendió, dice que las olas cesaron. Dile, el problema que había se solucionó. Dile, la enfermedad que había se sanó. Las cadenas que habían se rompieron. Dile, cuando Jesús habla, dile al que está a tu lado, tú necesitas a Jesús en tu barca. Quizás cuando la tempestad se levantó, no percibiste que fue algo espiritual para cambiarte del propósito, para desviar tu barca. Y por eso dejaste de remar. Por eso te dejaste desenfocar. Y ahora estás en una tempestad donde no es el lugar ni el destino donde Dios quería que tu barca terminara. ¿Por qué? Porque cambiaste el destino donde Cristo quería que tú vayas. Por eso dile al que está a tu lado, no cambies de barca. Sigue remando. La prueba es grande, dile, sigue remando. El desierto es grande, dile, sigue remando. Todo se ha levantado en contra, dile, sigue remando. El agua está entrando, dile, sigue remando. Porque la tormenta podrá golpear tu barca, pero nunca podrá hundirla. Porque mientras Cristo esté dentro de tu vida, por más que te golpee, tú siempre te mantendrás de pie. Y dice que después que él reprendió, se hizo bonanza. Y esto me enseña que él nunca le habló de esta parte a los discípulos. Porque si hay algo que a Jesús le agrada, es cuando tú te mantienes fiel en medio de la prueba. ¿Tú quieres ser bendecido? Séle fiel a Dios. El apóstol Pablo sabía de que nada terrenal de este mundo, ni lo habido, ni lo por haber, ni lo existente, lo iba a desviar del amor de Dios. Por eso, por más grande que la oferta sea, analízate. ¿Vale la pena cambiar el rumbo de mi barca? ¿Vale la pena desenfocarme con la tormenta? ¿Vale la pena dejar que mi barca se hunda? ¿Vale la pena salir de la barca en medio del proceso? Por una barca, Abraham, que está remando a puerto seguro. Por una barca que no tiene tormento. Por una barca que a simple vista todo se ve bien. Pero ¿hacia dónde va esa barca que todo se ve bien? ¿Hacia dónde? ¿Cuál es el destino de esa barca que está navegando sin vientos contrarios? ¿Por qué se te levantan vientos contrarios a ti y a otros no? Dile al que está a tu lado, va bien cuando se te levantan en contra. Porque siempre que estés remando direccionado por Dios, dile, no le preste atención a la tempestad. Dile, sigue remando. Y dice que ellos, a pesar de estar atemorizados, se maravillaban. Ellos reconocieron
de que Jesús era la solución que ellos necesitaban. ¿Por qué se sorprendieron? Porque ellos pensaban que era una simple tormenta, hasta que entendieron que era algo espiritual. Por eso tú tienes que aprender. No puedes dejar desapercibido las maquinaciones del enemigo. Tú tienes que analizar tu alrededor, cómo van las cosas. Porque tú puedes tener tormenta, pero nunca perder la autoridad de Cristo. Tú puedes tener tormenta, pero nunca cambiar tu barca de destino. Puedes tener tormenta, pero tienes que seguir hacia adelante. ¿Por qué? Porque hay un destino que espera por ti. Ahora, ¿qué era lo que había de aquel lado? Deuteronomio 33:20. ¿Qué era? Una sola. Lo que había de aquel lado. ¿Qué era lo que había de aquel lado? Que era necesario pasar la tormenta, pasar la prueba, estar al punto de ser anegado, estar al punto de ahogarse. ¿Qué era tan importante que Jesús dejó toda una multitud por completo y obedeció a la voz del Padre? ¿Cómo usted cree, Abraham, que creó que quedó la multitud en aquel lugar? Al ver que luego de ellos reunirse, Jesús dijo: es necesario ir a la isla vecina, es necesario cruzar al otro lado. ¿Qué usted cree que dijo el pueblo? Comenzó a murmurar a Jesús. ¿Por qué? Porque el pueblo siempre quiere que Jesús actúe conforme a sus necesidades. Y Jesús camina conforme al propósito del Padre. ¿Cuántos están aquí esta noche? Por eso, ¿qué dice? Y arribaron. ¿A dónde? A la tierra de los Gadarenos. Esta tierra, por favor, lo quiere. Ustedes no saben dar cocotazo. Gloria a Dios. Aleluya. Eso no falla, ministro. Ustedes no le dieron lo suyo, buen chiquito. A mí nada más me miraban, varón, me decían así, sentado de una. ¿Cuántos dicen amén? Que tiene reverencia a la palabra. Dile al que está a tu lado: llegaron al destino donde Satanás no quería que llegara. Por eso cada vez que tú obtienes una victoria en Dios, por eso tú dices: gracias, Padre. ¿Por qué? Porque a pesar de la prueba, a pesar de la lucha, ¿cómo tú estás? De pie. ¿En dónde? En el lugar donde Cristo quiso que tú llegaras. Parece que está buena la conversación, ministro. Pero dame un par de minutos que termine el mensaje. Dile al que está a tu lado: vale la pena. Llegaste al destino. Pagué el precio, dile. Fui procesado. Obedecí aunque no entendí. Ellos nunca cuestionaron al maestro Abraham. Ellos nunca dijeron: el maestro se equivocó. Pregúntame por qué. Por los vientos que se levantaron. Al contrario, ¿qué ellos hicieron? Si él dijo que para el otro lado, sigan remando. Se levantó la tempestad, sigan remando. El agua está entrando, sigan remando. ¿Cuál fue la orden? Que siguieran. Dile: hasta que llegaron a Gadara. Gadara viene de las 12 tribus. Pertenece a la tribu de Gad. Y aquí hay algo poderoso. Pregúntame por qué.
Porque había algo en ese lugar que desde Génesis, Deuteronomio, había sido profetizado. Oiga, Jesús tenía algo pendiente que desde el inicio de la fundación Dios lo estableció. ¿Y qué significa esto? Pregúntame qué. Que hay propósitos en tu vida que antes de tu nacer ya Cristo lo había establecido. Por eso, ¿qué dice Jeremías? Yo soy muy niño. ¿Y qué él le dice? ¿Desde dónde fue que te llamé? Desde el vientre. ¿Desde dónde? ¿Desde el vientre de dónde? Mis ojos vieron tú. En otras palabras, cuando tú naciste en la tierra, ya yo había puesto mi propósito en ti. Por eso no me diga que es difícil. No me diga que es imposible. Por eso no justifique tus caídas. Porque si Jesús te dijo que vayas al otro lado, por más grande que la prueba sea, tú nunca debes de detenerte. Por eso dime, ¿por dónde va tu barca? Y te diré al Dios que tú le sirves. ¿Cuál es la dirección por donde tu barca va? ¿Está en el camino correcto o tu barca se está desviando? ¿O estás enderezándola a donde antes ya iba? Y le llegaron a Gadara. ¿Y qué dice la palabra en Deuteronomio? Agat dijo: bendito. Agat, él no habló porque Agat es una ciudad. O sea, y Agat le dijo, o sea, al de las 12 tribus, Agat le dijo. ¿De quién es que está profetizando aquí? Ahí lo dice la palabra. Moisés profetizó la profecía que Jacob profetizó sobre las 12 tribus. ¿Qué fue la profecía que dio Juana? Bendito el que hizo enchazar a Agat, como león reposa. Déjalo ahí. ¿Tú estás oyendo, Rodolfo? Bendito quien hizo ensachar a Agat. Dice que el león. ¿Quién es el león? ¿Quién es el león de la tribu de Judá? Jesucristo. ¿A dónde él llegó? A Gadara. ¿Y qué él va a hacer a Gadara? Va a lo que dice Juana, lee lo que dice. No, el primer versículo que dice Agat. Le dijo: Ajá. A ensanchar a Agat, señores. Por eso dice bendito. O sea, Jesús va a cumplir una promesa que fue profetizada ¿por quién? Por Moisés. Ahora, no todo se queda ahí. Escucha esto. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y en Génesis, búscate Génesis 49:19. En Génesis, cuando él profetiza sobre Gad, pregunta qué profetiza. De que ellos los tomarán como esclavos. De que ellos, quienes fueron hechos y creados para ser guerreros y hombres fuertes, iban a estar subyugados. En otras palabras, el diseño por el cual fueron creados iba a ser cambiado. Pero, dice así mismo, pero ellos volverán en sí y se restituirán. ¿Qué hace el pecado? Cambia el diseño que Dios creó en tu vida. ¿Qué pasó con Adán en el Génesis? Cuando pecó, perdió una relación que tenía ¿con quién? Porque el pecado produce una separación. Por eso dice: ahora trabajarás, comerás con el sudor de tu. Ahora la mujer cuando para va a tener ¿qué? ¿Por qué? Porque desobedeció, y la desobediencia cambió
el diseño original de Dios. Si ellos hubiesen desobedecido, ¿qué pasa con la barca? Cambia de destino. ¿Qué hace la desobediencia? Te cambia de destino. Y una tribu que fue creada para ser los mejores guerreros, están como esclavizada. ¿Por qué? Porque el enemigo cambió su identidad. Por eso tú ves gente, Abraham, que están diseñados para estar en un altar. ¿Y cómo lo tiene el enemigo? Atado a la droga, atada a la prostitución, atada a la inmoralidad. ¿Por qué? Porque mientras el enemigo la tenga bajo el diseño de lo que el mundo establece, el propósito establecido en el cielo no puede cumplirse en ella. ¿Por qué? Porque cambiaron de barca. Se apiaron de la barca donde estaba Jesús. ¿Y cómo es posible, Camila, que si fue profetizado esto sobre ellos, el león tenga que ahí ensanchar? ¿Qué fue lo que pasó? Que algo cambió, que ellos se desviaron. Ustedes se acuerdan el viernes, Josafat, un rey que Dios levantó. Dice que Dios enriqueció, pero toda la riqueza dice que comenzó a ser agradable dentro de su corazón. ¿Y sabe lo que hizo Satanás? Comenzó a bendecirlo él, y él comenzó a hacer alianza con quien no debía de hacer. ¿Y qué pasó? Terminó desviándose de Dios. Porque cuando tú cambias tu mirada de Jesús, termina cambiando el propósito, el rumbo de tu barca. Por eso te pregunto, ¿hacia dónde va dirigida tu barca? ¿Puedes ponerla? No, tranquilo, puedes ponerla ahí. Gracias, Espíritu Santo. Marcos 5 del 1 al 20, Camila. Marcos 5 del 1 al 20. Y mira lo que dice la palabra. Y dice que cuando arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesto a Galilea, dice que al llegar a la tierra vino a su encuentro un hombre de la ciudad. En otras palabras, alguien nacido en Gad, que portaba la promesa de esta tribu. ¿Y qué dice la palabra, Camila? Que este hombre, por más que trataban de someterlo, no podía. Marcos 5 del 1 al 20. Dice que este hombre lo amarraban con cadenas y la rompían. Dice que este hombre vivía en el sepulcro. Este hombre era el terror del pueblo. Este hombre tenía toda una nación en miedo. Léelo, Camila. Llegaron al otro lado del lago, a la región de los Gadarenos. Gadarenos. Y en cuanto Jesús salió de la barca, se le acercó un hombre que tenía un espíritu impuro. Espérate, ¿quién fue que se le acercó? Un hombre. Que tenía. Más adelante dice, un hombre que tenía legiones de demonios. Por eso dice el endemoniado de Gadara. Una legión son 6,000 demonios. El que opera en lo espiritual sabe que cuando tú vas a hacer liberación de espíritus inmundos, tú echas un espíritu de muerte, pero al rato se manifiesta un espíritu de depresión. Y tú echas un espíritu de depresión y al rato hay un espíritu de suicidio. ¿Por qué? Porque la persona al abrir puertas, ¿qué hicieron los espíritus inmundos? Entraron. Y tú lo llevas al médico, sale todo bien, le hacen todo tipo de pruebas y todo sale bien. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que él permitió que la tormenta entrara dentro de su barca. Aquí hay un problema, pregúntame por qué. Porque dice que él, viendo a Jesús,
se acercó a él. ¿Qué me enseña la palabra? Que por más atadura que una persona tenga en esta tierra, las cosas del mundo, hacia espíritu inmundo, nada puede impedirte que tú tomes la decisión de acercarte a Jesús. Por eso tú no tienes excusa. El problema está en una decisión que tú tomes. Si tú tomas la decisión de acercarte a Cristo, todo puede cambiar en tu vida. Él sabía. ¿Tú crees que él quería estar atado? ¿Tú crees que una mujer quiere estar prostituyéndose? ¿Tú crees que una gente quiere estar sumida en las drogas, como están los jóvenes hoy en día, en la inmoralidad? ¿Tú crees? ¿Tú no crees que ellos quisieran salir de esa condición? ¿Y qué nos enseña la palabra? Que no importa las ataduras que tú tengas, si tú tomas la decisión de venir a Cristo, nada puede impedírtelo. Y vemos un hombre, Abraham, que fue diseñado para qué, dice la palabra, para ser un guerrero. ¿Para qué? ¿Qué dice la palabra? Para gobernar, para dirigir. Y un hombre que fue diseñado, ¿en qué condición está? ¿En qué? Metido en un sepulcro. ¿Por qué está en un sepulcro? Porque cambió el destino de su barca. Por eso la palabra nos revela en Deuteronomio 33:50 que el león vino ¿a qué? A ensanchar ¿a quién? A Gad. Por eso la palabra dice que para eso vino el Hijo de Dios, para deshacer ¿qué? Las obras de las tinieblas. El único que puede deshacer las obras del enemigo se llama Cristo. Dice que él lo vio. ¿Y qué hizo, Camila? Un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros. ¿Dónde vivía? ¿Usted cree que para eso fue que Dios lo creó? ¿Tú crees que Dios te creó para estar sumida en el dolor, en el pecado, en la idolatría, en la hechicería, en los deleites del mundo, en los placeres, en la ira, en la decisión, en la desobediencia? Para eso fue que Dios te creó. ¿Qué es lo que pasa? Que el enemigo ha cambiado el diseño para lo cual Dios te creó. Por eso pierdes el temor a Dios. Por eso haces cosas que sabes que son de agrado a Dios sin pensar en las consecuencias. ¿Por qué? Porque quitaste tu mirada de Jesús y cambiaste de barca. Porque la barca donde Jesús va tiene un destino específico. Pero hay barcas que navegan sin rumbo, conforme a los deleites de este mundo. ¿Y qué pasó, Camila? Y nadie podía atarle, ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Déjalo ahí. Hay una persona. Esa persona tenía el barrio en zozobra. Cuando se endemoniaba, ni Camila salía. ¿Tú sabes de quién te hablo? Era el terror de la calle. Diga conmigo, hasta un día que se topó con un hombre lleno de la presencia de Dios. Diga,
un hombre lleno de la presencia de Dios transforma una vida por completo. ¿Por qué en vez de criticarlo, tú no le echas fuera a los demonios? ¿Por qué en vez de maltratarlo, tú no lo haces libre? ¿A qué Cristo fue? Dejó una multitud por completa y fue detrás de alguien que estaba como endemoniado. Y gracias a Dios que no eran dominicanos, porque no hay una cosa que critique más que un dominicano. Si hubiesen sido dominicanos, lo hubiesen acabado desde que salió hasta que llegó. Mira, dejó el pueblo por un endemoniado, lo soltó a todito. Y mira, tuvo a la jugada a todos los discípulos en el camino. Por poco se mueren todos. Mira que está a tu lado. Cristo tenía un norte establecido desde el inicio, desde Génesis. Dile una palabra que fue profetizada por Jacob, que fue confirmada por Moisés, y era que Gadara iba a ser restaurada. Por eso cuando Cristo entró, dice la palabra que dice, y vio a Jesús. ¿Y qué hizo? Y vino a él y se humilló. En otra palabra, él reconoció que Jesús tenía la solución que él necesitaba. ¿Quién tiene la solución? Yo. Dile no. Dile no al pastor. Dile Jesús. Por eso, ¿en quién tú tienes que poner tus ojos? En Jesús. Dile no cambie la barca. Dile, tú que estás al punto de tirarte de ella, porque hay tormenta, porque el agua golpea. Dile sigue remando. Hay un destino establecido, hay un propósito, gloria a Dios. Hay una alma que aunque esté atada, que aunque esté demoniada, necesita ser libre. ¿Quién critica? Pregúntame quién. Quien no tiene la autoridad para echar el demonio fuera. El que camina con Cristo, ¿qué dice? ¿Dónde está el endemoniado? Porque ¿qué dice la palabra? ¿Qué fue que Cristo vino? A libertar lo que estaba cautivo. Por eso que dice, dile a Juan, vete, háblalo de lo que tú ves y de lo que yo hago. ¿Qué hacen los sordos? ¿Qué hacen los ciegos? Los paralíticos, los leprosos, los muertos. Y a los pobres les he predicado ¿qué? Entonces dile al que está a tu lado, ¿cuáles son tus señales de que tú tienes a Cristo? Dile, si algo que Cristo hacía en hecho era que hacía y enseñaba. Ahora hay un problema, pregúntame por qué. Porque ya las legiones saben que no van a poder controlar Gadara. Lo que él porta sabe que llegó una autoridad que tiene la autoridad para echarlo fuera. Por eso los demonios saben cuando alguien ungido, lleno del poder de Dios, llega a un lugar. Tú no ves que ellos tratan de esconderse, o de reírse, o de burlarse. ¿Por qué? Porque ellos saben que tú tienes la luz y la autoridad de Cristo para tú poder echarlo fuera. ¿Qué dice la palabra? Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes. El hombre tenía el barrio de relajo. Al tipo había que dejarle el barrio solo. El tipo era el que coronaba y controlaba un sector por completo. ¿Y qué pasó? Y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras, cuando vio pues a Jesús de lejos. ¿Qué fue lo que hizo cuando qué? Vio a Jesús de lejos. ¿Qué pasó cuando lo vio? Corrió y se arrodilló ante él. ¿Y por qué el demonio a Jesús no le fue arriba?
¿Por qué no agarró con la cadena y le dio a Jesús? ¿Por qué no empezó a vocear cuando vio a Jesús? ¿Por qué volvió en sí? Porque si él hubiera estado loco y endemoniado, no hubiese reconocido a Jesús. Si hay alguien que conoce a Jesús, ¿quiénes son? ¿Usted? No. Porque usted dice que le conoce y le falla. ¿Quién lo conoce? ¿Quién conoce a Jesús, Abraham? Los demonios. ¿Qué hacen los demonios si ven a alguien que no tiene a Jesús? ¿Qué usted cree que me pasó una vez que yo fui hecho un demonio cuando estaba empezando? Me dio un fundazo ese demonio. Sí, claro. Pero como a los 2 meses el Espíritu Santo me llenó, y en una campaña en la calle apareció el chamaco. Y cuando me dice, tú a mí no me ves afuera, digo yo, tú tienes razón, yo no. Cuando di en el nombre de Jesús, voló como de ese alto y cayó al piso libre. ¿Por qué? Porque ya yo tenía aquí a Jesús. ¿Te das cuenta? ¿Cuántos dicen amén? Por eso hay gente que tú le hablas de esto y siente miedo. Ay, a mí no me gusta eso. Hay cristianos que dicen, ay, yo con eso no brego. Pero hermano, si usted tiene a Jesús, ¿cuál es el miedo? Porque usted porta a Jesús. Y a eso fue que Jesús vino. ¿Cuál es el pan de los hijos? El pan de los hijos de nosotros. ¿Cuál le dice la palabra? La liberación. Dice que si por el dedo de Dios hecho yo fuera los demonios, es porque el reino de los cielos, ¿qué ha hecho? ¿Entiendes? ¿Qué dice Marcos 16:15? En su nombre echaremos fuera. Es parte de usted estar donde, en la barca de Cristo. ¿Y qué pasó cuando él vio a Cristo? Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes? Espérate. Venga acá, escúchame un minuto. Pónganse de pie ahí. ¿Qué dice ahí? Gloria a Dios. Ven acá, Wendy. Ponte aquí. Cámbiala, ponme la cara guapa. Tú eres guapo de por sí, pero pon una cara guapa. Pon una cara guapa. Mira esto. El tipo no se le somete a nadie. El tipo el terror. Siempre lleva la contraria en el barrio. Siempre provoca el caos. No se le somete ni al mismo diablo. Pero pregunta qué pasó. Cuando tuve a Jesús, ¿qué él hizo? Fue donde él. ¿Y qué hizo? Me humillé a él. Oh, humíllate, se humilló. Espérate, pero no te adelantes. Jesús tiene su flow. Toma. Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué hizo el hombre? ¿Sí? ¿Por qué se humilló? Pregúntame por qué. Número 1, diga número 1. Reconoció que él era Jesús. Si tú no reconoces a Cristo, tú no puedes ser libre de tus ataduras. Diga número 2. Reconoció que él estaba endemoniado. Pregunta que Cristo me reveló a Abraham. ¿Por qué Cristo le preguntó, lee, ¿cómo te llamas? Lee para que tú veas, corre. Muévete. Y respondió diciendo, Espérate, ¿cómo fue que le hizo la pregunta a Cristo? ¿cómo te llamas? ¿Qué fue lo que Cristo le preguntó? ¿Tú crees que Cristo no sabía quién él era? Él no dijo su nombre, pregúntame por qué. Porque no fue a él que Cristo le preguntó. ¿Qué dijo? Escuchen, ¿qué dijo? Respondió diciendo, Legión me llamo, Legión. Porque somos, ¿qué dice? porque somos muchos. Son 6,000 demonios que hay dentro. No de él, Wendy está libre, cubierto. Escucha atención, por favor. No se desenfoque. ¿Cómo es que se llama? ¿Sabe lo que me dijo el Espíritu Santo? Todo el mundo